¿Qué tal? Buen día, gente. Es temprano y nada, arrancamos así el día. Tengo los labios raspados, por eso la manteca de cacao y el ojo irritado. Pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo a veces nos puede frenar una basurita en el ojo? Algo tan pequeño, ¿no? De hecho, tenía que hacer una serie de escritos y que me vencían hoy 4 primeras y nada, no podía hacerlos. Del dolor, bueno, no importa. Hay una canción que dice cosas mías, no recuerdo. Son los abuelos de la nada, cosas mías. Retomamos este librazo, Introducción al estudio de la criminología, que estamos viendo que es algo más que una mera introducción. Repasemos capítulo primero, la criminología. Capítulo segundo, breve presentación de las principales escuelas criminológicas. Capítulo tercero, bases históricas del saber criminológico. Capítulo cuarto, el positivismo criminológico. Capítulo 5, el surgimiento de la sociología criminal. Capítulo 6, psicología criminal. Y respecto a este capítulo vamos a tener una sorpresa, una agradable sorpresa. ¿Qué más? Ya tengo mi poder, pero no tengo tiempo. Me acomodo y va la sorpresa. El capítulo séptimo, que estuvo muy entretenido, que fue paradigma etiológico y labeling approach o etiquetamiento. Bien. Y nos metemos en el capítulo octavo, denominado control social. Frase que nos cansamos de nombrar durante toda la lectura del libro. ¿Sí? Es un capítulo corto, bueno, que todo es relativo, ¿no? Pero hay un primer punto que habla del concepto, un segundo punto que habla de los modos de ejercicio del control social y se acabó. Bien. Capítulo octavo. Control social. 1. Concepto. Para arribar un concepto de control social debemos partir de una pregunta previa. ¿Qué es controlar penalmente? Ello es imponer por medio de algún tipo de herramientas difusas o claramente definidas restricciones a las conductas individuales. Repito, ¿qué es controlar penalmente? Es imponer por medio de algún tipo de herramientas difusas o claramente definidas, por medio de algún tipo de herramienta, restricciones a las conductas individuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el control social? Se trata de un concepto que tiene su origen en la literatura sociológica estadounidense y que, aplicado a los estudios de la desviación y de la reacción social, ha tenido múltiples aplicaciones que no se han limitado a las corrientes de la sociología y la criminología norteamericanas, sino que han adquirido carta de ciudadanía y aceptación en virtualmente la totalidad de las reflexiones desarrolladas en el ámbito científico europeo. Repito, ¿qué es el control social? Se trata de un concepto que tiene su origen en la literatura sociológica estadounidense y que, aplicado en los estudios de desviación y de la reacción social, ha tenido múltiples aplicaciones que no se han limitado a las corrientes de la sociología y la criminología norteamericanas, sino que han adquirido carta de ciudadanía
y aceptación en virtualmente la totalidad de las reflexiones desarrolladas en el ámbito científico europeo. Se ha utilizado en general con una extensión tal como para hacerlo aplicable a procesos tan disímiles como la socialización infantil y la ejecución pública de los delincuentes, el aparato coercitivo y la política social de Estado, lo que ha llevado a Stanley Cohen a decir que se trataba de una especie de concepto de Mickey Mouse, término utilizado en los Estados Unidos de América para designar ideas superficiales, imprecisas o absurdas. El profesor Julio Virgolini sostiene que el término control social alude a la categoría vinculada con la producción del orden en una sociedad, pero las características y alcances de lo que queremos denominar con este concepto oscila según se enfoque preponderantemente en los aspectos coercitivos o no coercitivos de producción de ese orden. En otras palabras, del consenso, en la medida en que se privilegie un concepto de control social como categoría sociológica referida a los procesos de inducción a la conformidad, se lo concebirá como el conjunto de principios o mecanismos activos productores de consenso, en tanto dadores de sentidos y significados. Por el contrario, en la medida que se asuman preponderantemente sus aspectos coercitivos, el control social se identificará más plenamente con las cuestiones macrosociológicas de instauración de un orden en las que las instancias de contención adquirirán un relieve mayor en el marco de las funciones de producción del consenso o de represión del disenso. En ese sentido, el derecho y el sistema de justicia criminal ocupan una posición central. ¿Sí? En este último sentido, el derecho y el sistema de justicia criminal ocupan una posición central. Sus funciones principales serán la de consensuar comportamientos y la de, a través de esta... consensuar dije no, censurar, porque hay una línea... Censurar y y a través de esta censura producir motivaciones inauténticas, sustitutivas de las reprimidas por el sistema. Ya hablamos del inautenticismo cuando hablamos de las teorías RE y la simulación, ¿no? La inautenticidad de los privados de su libertad, o por qué no llamarlos privados de su dignidad, que hacen conducta, ¿sí? Solo los efectos de recuperar la dignidad perdida. Se pueden encontrar dos grupos de definiciones de tan importante concepto para la ciencia criminológica. Uno que represente a las teorías clásicas y otro que responda a las teorías críticas. A la primera variante responde la siguiente conceptualización. Control social es cualquier medio social o cultural utilizado para imponer restricciones sistemáticas y relativamente consistentes a la conducta individual y mediante el cual las personas son motivadas a adherir a las tradiciones y a las pautas de conducta que son importantes para el funcionamiento pacífico de un grupo o sociedad. A la segunda variante ideológica responde el siguiente concepto: las teorías críticas. Las instituciones promedio de las cuales se obtiene consenso y o sometimiento a los valores esenciales del sistema. La teoría clásica de control social se enmarca en la visión estructural funcionalista. Considera que el control social es una condición básica y irrenunciable de la vida. También
El control social asegura los límites de la libertad humana en la rutina de la vida cotidiana y es un instrumento de enculturización y de socialización de los miembros del grupo o de la sociedad. No hay alternativas al control social. Esta visión de control social parte de una base consensual ideológica de la sociedad, que no es discutida ni valorada, como así tampoco justificada en su génesis. No se pregunta el porqué de su existencia ni qué intereses representan. No se cuestionan el poder. Y bueno, ¿y por qué lo pueden castigar? Y porque el Estado tiene ius puniendi. ¿Y qué hace ius puniendi? Y es el poder del Estado que tiene para castigar a los sujetos que cometen delitos. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque tiene ius puniendi. ¿Sí? Respuestas similares se daban en derecho tributario. No sé, porque el Estado tiene derecho a cobrar impuestos. Porque tenía el imperio. ¿Y qué es el imperio? Y el derecho a cobrar de impuestos. ¿Y de dónde surge ese derecho? El imperio. Así estamos. No se cuestiona el poder. Se concibe un modelo de sociedad integracionista organizado en torno a normas y valores institucionalizados. La desviación social tiene en la teoría estructural funcionalista la tarea de comprender todas aquellas conductas que de alguna manera obstaculizan el funcionamiento armónico del sistema de comunicación basado en expectativas normativas compartidas, cuyo origen se determina en una deficiencia de funcionamiento de personalidad. La teoría crítica, por su lado, ha implicado un cambio de paradigma, pasando del integracionismo al paradigma de la reacción social y a partir de este a la del control. Los críticos consideran que el control social se ejerce con el único propósito de obtener consenso a los valores esenciales del sistema. Parten de la idea que las conductas desviadas son tales en cuanto son producidas y calificadas por las instancias que las definen y que le dan origen. Las definiciones de control social se dieron en este marco de la teoría crítica necesariamente vincularon, vamos de nuevo. Las definiciones de control social que se dieron en este marco de la teoría crítica necesariamente vincularon a este concepto con la teoría política. ¿Sí? Así se conceptualizó el control social como el conjunto de sistemas normativos, abro paréntesis, religión, ética, costumbres, usos, terapéutica y derecho, este último entendido en todas sus ramas, en la medida en que se ejerce ese control reproductor, especialmente la penal, cierro paréntesis, en sus contenidos como en sus no contenidos, cuyos portadores a través de procesos selectivos, abro paréntesis, estereotipia y criminalización, cierro paréntesis, y mediante estrategias de socialización, abro paréntesis, primaria y secundaria o substitutiva, cierro paréntesis, establece una red de contenciones que garantiza la fidelidad, entre paréntesis, el sometimiento de las masas a los valores del sistema de dominación, lo que por razones inherentes a los potenciales tipos de conductas discordantes se hace sobre destinatarios sociales diferencialmente controlados según su pertenencia de clase. Desde esta concepción son las normas jurídico-penales en las cuales están previstas todas aquellas instancias, instrumentos, categorías y momentos que constituyen el control, las que promueven la legitimación del orden, pero no ya en su dimensión dogmática, sino en aquella dialéctica que se pretende demostrar cuáles son los intereses socioculturales y político-económicos que, articulados en el sistema de producción, entran en su génesis, desarrollo y aplicación.
Bergali reconoció que casi todas sus propuestas reconocen en su filosofía un origen común marxista y se fundamentan en ciertos principios que se construyen sobre la consideración de que, antes que nada, es necesario reconocer que no puede seguir formulándose desde una teoría del conocimiento y de una concepción epistemológica que no se ajuste a la realidad de que la disciplina debe aprender. Aprender con H. Se considera que el Estado mantiene un amplio margen fundamental para el ejercicio de control, para seleccionar, estigmatizar, imaginar constantemente a grandes sectores de la población y para mantenerla a toda ella dentro de la red del control. En esta particular visión, el instrumento de control es la coerción a través de sanciones negativas que tienden a impedir la desviación. Los desviados son forzados a reconsiderar su conducta, forzándolos a que respondan a un paradigma supuestamente consensuado. La denominación control social es un término neutro, apto para abarcar todos los procesos sociales destinados a introducir la conformidad desde la socialización infantil hasta la ejecución pública. Esto ya lo dijimos al comienzo. El control social consiste en la forma organizada en la que la sociedad responde a comportamientos y a personas que define como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, peligrosos, molestos o indeseables de una u otra manera. Señala Stanley Cohen que esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tratamiento, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma y defensa social. Repito, Stanley Cohen dice que esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tratamiento, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma y defensa social. El comportamiento es clasificado bajo diversas denominaciones: crimen, delincuencia, desviación, inmoralidad, perversidad, maldad, deficiencia o enfermedad. Las personas a las que se dirige esta respuesta son llamadas criminales, delincuentes, maleantes, enfermos, rebeldes, peligrosos o víctimas, mientras que aquellos que responden son conocidos como jueces, policías, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, criminólogos o sociólogos de la desviación. Los procesos de control social incluyen la internación, la socialización, la educación, la presión del grupo primario, la opinión pública, así como la acción de todas las agencias formales especializadas como la policía, la ley y otros poderes del Estado. Las respuestas a la desviación pueden ser apoyadas directamente por el Estado o por los agentes profesionales en el campo del trabajo social o psiquiátrico. Sus objetivos pueden ser tan específicos como el castigo individual y el tratamiento, o tan difusos como la prevención del crimen o la seguridad pública y la salud mental de la población. Estos procesos intervienen en dos niveles: el educativo persuasivo, representado por instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, en el que se produce la interiorización de las normas y de los valores dominantes, y el control secundario represivo, que actúa cuando surgen comportamientos no conformes con las normas aprendidas. El profesor Eugenio Zaffaroni señala que el control social puede ser difuso a través de medios masivos de comunicación, rumores, prejuicios, modas, familias, etc. Institucionalizado a través de la escuela, la universidad, la institución psiquiátrica, la policía, los tribunales, etc. En la tradición iluminista explorada por Melosi, control social es una categoría crítica de las formas de dominación impuestas por una autoridad cuya legitimación no emana de la sociedad misma. La connotación de social tiene dos implicaciones. Se refiere a formas de regulación que tienen valor y validez para la colectividad entera y sitúa el origen y la legitimidad de estas mismas formas de sociedad en su conjunto.
2.2. Modos de ejercicio del control social. Existe una distinción teórica clásica de las formas de control social. Control social formal por un lado y control social informal por el otro. Control social formal por un lado y control social informal por el otro. Diversos autores han tratado de definir el criterio rector para enmarcar la división entre control social formal e informal. Anilla de Castro considera que son formales los sistemas normativos y los procesos selectivos de estereotipia y criminalización, mientras que pertenecen a un sistema informal de control social las estrategias de socialización primaria y secundaria. El informal, así entendido, precede al formal, y este último solo tener una intervención subsidiaria. ¿Sí? Falla el informal, utilizamos el formal. Sandoval Huerta sostiene que el control social formal habla de aceptación forzosa y artificial del orden social vigente, mientras que la aceptación voluntaria responde a un modelo de control social informal. Pérez Pinzón, por su parte, exponía un criterio institucional de esta clasificación. La formal sería así: el control institucionalizado o formalizado en el aparato estatal a través del cual se ejerce el poder soberano, mientras que el control social informal se encuentra íncito en el espíritu de la sociedad civil, siendo indiferente su mayor o menor formalidad. García Márquez, en cambio, propone dejar de lado esta clasificación, ya que expresa que el control social informal puede ser tan institucionalizado como el formal. Propone, en cambio, la variante de control social activo y pasivo. ¿Sí? Viene Méndez y dice, no, nada de formal e informal. Activo y pasivo. En las áreas del capitalismo avanzados, se disponen no solo de mecanismos punitivos tendientes a la búsqueda de la conformidad, sino también de mecanismos no punitivos, entre los que sobresalen por sus excepcionales efectos normalizadores la incorporación de las mayorías de la población a un sistema altamente disciplinado de producción y o su inserción en un exigente, cambiante y multifacético mercado de consumo. Una gran cantidad de instituciones sociales intermedias de variado tipo, distintos sistemas de organización social de trabajo y un sistema escolástico abarcativo. Parte importante de este conjunto lo constituye la compleja red de instituciones asistenciales que han florecido en las economías del World State, lo que de modo alguno es ajeno a una estrategia concreta de control social en sentido amplio. Welfare State, sí, el welfare state es el estado de bienestar. Sí, seguro. Finalmente, debe incluirse el formidable sistema de medios de comunicación masiva, importante en la difusión y uniformización de la cultura dominante. Las palabras que inventa esta gente, Dios. Está bien, qué sé yo. Este conocimiento es inaccesible a un sordomudo, por ejemplo. En la dicotomía control social formal e informal es evidente que los datos ópticos obtenidos del estudio de la realidad del sistema penal como paradigma de control social nos impone que en la práctica de ese andamiaje estatal comprende materialmente a una parte pequeña e insignificante de las transgresiones posibles a las normas sociales dominantes. Así, la criminología crítica ha inaugurado
un periodo en el que se reflexionó y cuestionó la legitimidad de estos sistemas de control social, ya no con base en un criterio de eficacia / eficiencia, sino relativo a su esencial justificación sociopolítica, procurando en definitiva un nuevo redimensionamiento del sistema, con tendencia hacia la búsqueda de su reducción, minimalismo o derecho penal mínimo, y en posiciones más extremas, en su abolición definitiva y total. Abolicionismo. Julio Virgolini sostiene que estas posiciones no surgen en el vacío. Solo una sociedad y una economía donde el poder real de los sistemas de control social punitivo es un poco insignificante en relación con los demás mecanismos que tienden a asegurar o a producir el consenso, es posible tomar nota de los costos excesivos de estos sistemas en relación a los beneficios sociales que producen. Finaliza este autor aduciendo que en verdad solo en sociedades donde sea posible transferir las funciones de control social que ejerce el sistema de justicia criminal a otras instancias sociales, es posible que florezcan estas iniciativas desincriminalizadoras a la que aspiran los criminólogos críticos. Vamos de nuevo con lo último. Finaliza este autor aduciendo que en verdad solo en sociedades donde sea posible transferir las funciones de control social que ejerce el sistema de justicia criminal a otras instancias sociales, es posible que florezcan esas iniciativas desincriminalizadoras a las que aspiran los criminólogos críticos. Y de esto habla mucho, o habló, o lo escuché, de Binder, respecto a que los conflictos deben comenzar resolviéndose en distintos ámbitos o, para ser más claro, ramas del derecho y en última instancia llevarlo al derecho penal. ¿Sí? Bien, ahora vamos a arrancar con el capítulo 9, la criminología en América Latina. No, debe ser la criminología en América Latina. A ver. La criminología en América Latina. Sí, acá hay un simple error de tipeo. Capítulo 9. Va a ser bueno, parece. Nos vamos a sentir un poco más cerca. ¿Sí? Cortamos.